Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Sanción económica por envío de drogas plantea ahora Trump para México. Tranquilos, habrá TLC, dice López Obrador a inversionistas. Ni burla ni engaño en mando militar de Guardia Nacional, afirma la secretaria de Gobernación. Colaborará Estados Unidos en la instrumentación de la Guardia Nacional. Estos son los detalles de la información. Donald Trump ahora busca imponer una sanción económica por las drogas que ingresan a su país vía México. Por Twitter escribió: estoy buscando una sanción económica para los 500,000 millones de dólares en drogas ilegales que son enviadas y contrabandeadas a través de México y a través de nuestra frontera sur. Y reiteró su intención de imponer un arancel de 25% a los vehículos fabricados en México o cerrar la frontera si nuestro país no detiene el flujo de migrantes rumbo a los Estados Unidos. De gira en Calexico, California, se dirigió a los migrantes en estos términos: nuestro país está lleno, perdón, no va a suceder, regrésense, así es como es. Y con desfachatez les recomendó que vuelvan a México, México los devolverá a su país, así dijo. El presidente López Obrador pidió a inversionistas mexicanos y extranjeros que participan en el mercado foráneo que estén tranquilos. Les aseguró que habrá TLC. Amy Arriaga nos informa. Hay estabilidad económica y financiera en el país, además de una buena relación con Estados Unidos, aseguró a inversionistas el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia de prensa matutina en Zapopan, Jalisco, pidió tranquilidad a los inversionistas extranjeros y nacionales, así como a los participantes en el mercado financiero, quienes han manifestado impaciencia por las especulaciones de que el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá pudiera no ser ratificado en los congresos de los tres países. López Obrador aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, será ratificado a pesar de las amenazas de reemplazarlo por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Resaltó que no existe confrontación entre ambos mandatarios e insistió en que hay estabilidad económica y financiera. Detalló que es muy buena la relación con Estados Unidos, se va a ratificar el Tratado de Libre Comercio. No hay ningún problema económico y financiero, al contrario, tenemos una moneda fuerte, se está fortaleciendo el peso, está a la baja la inflación, la confianza al consumidor se está manifestando como nunca, están creciendo las utilidades en la bolsa de valores, dijo. El presidente reforzó su argumento al puntualizar que la recaudación fiscal ha superado lo planeado en lo que va de su gobierno. Indicó que llevamos una recaudación de 8,000 millones de pesos arriba de lo programado en los primeros 3 meses y estamos como 20,000 millones arriba de lo que obtuvieron en el mismo periodo en administración pasada. También el jefe del Ejecutivo se refirió a la propuesta de los senadores sobre crear en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una sala especializada en anticorrupción, con lo que el número de ministros se elevaría de 11 a 16. Acotó que de manera respetuosa considerará que ya no se necesitan más aparatos dentro de las instituciones, no más democracia que simule el combate a este delito, sino limpiarlas de corrupción de arriba hacia abajo, dijo. Añadió que el principal problema en cuanto al predominio de la corrupción es que se tolera arriba y ahora el propio Poder Ejecutivo ya no tolerará la corrupción a ningún nivel. Para Crónica TV, Amy Arriaga. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que no es burla ni engaño el que la Guardia Nacional será encabezada por un militar en activo. Señaló que los mexicanos tenemos un problema de seguridad y el gobierno está comprometido, cuando menos, a intentar resolverlo de manera eficiente. Hizo su señalamiento luego de que el presidente de la República adelantó que la Guardia será encabezada por un militar en activo. Asimismo, Sánchez Cordero confirmó que el gobierno reforzará la frontera sur para llevar un registro de los migrantes centroamericanos que ingresan a nuestro territorio. Sostuvo que esto se hará no por petición del gobierno estadounidense, sino para salvaguardar la seguridad nacional mexicana. El gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a colaborar con México en la instrumentación de la Guardia Nacional. Lo aseguró el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Alfredo Femat Bañuelos, al término de una reunión de legisladores con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Aseguró que los representantes del gobierno estadounidense expresaron que la iniciativa Mérida debe seguir y que mediante este mecanismo su país ayudará al nuestro
para mejorar el perfil de las policías. Y se dijeron dispuestos a colaborar en lo que México les pida para que la Guardia Nacional sea un cuerpo profesional. Este es el comentario de Carlos Matute. En mi crónica de esta semana me refiero a el Arca de Noé y lo que el señor presidente considera sus mascotas o animalitos. ¿Y por qué hago la similitud entre este personaje bíblico y las declaraciones del señor presidente, que en lo particular considero profundamente desafortunadas y ofensivas? Noé recibió un llamado divino, dijo él, para poder salvar a sus amigos, su familia y los animalitos de un diluvio que era un castigo divino. En la misma circunstancia se coloca el señor presidente cuando, ante una realidad que él considera totalmente corrupta y que nada sirve, advierte del advenimiento de un diluvio en el que él va a manejar la nave de la verdad. Él, sus allegados y los que él considera sus mascotas o animalitos convocados con el gasto social. Ojalá que entremos un poco en razón todos y no creamos que todo lo que hemos hecho en los últimos 30 años no sirve. No podemos acabar con guarderías, Seguro Popular y una serie de instituciones que hemos construido para mejorar la vida de todos nosotros. Los invito a leer mi columna de esta semana. Soy Carlos Matute. Vamos ahora con Stephanie Castañeda, que tiene más información. Adelante, Stephanie. Gracias, Aurelio. Un juez federal desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo de senadores de oposición en contra de las ternas presidenciales para la Comisión Reguladora de Energía. Se trata de Gabriel Regis López, juez 16º de distrito en materia administrativa. La demanda fue presentada por senadores de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Los legisladores inconformes tienen hasta 10 días para impugnar la decisión del juez. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestó ante la Cámara de Diputados, demandó la abrogación de la reforma educativa de la cual, dijeron sus líderes, no debe quedar un rasgo del tema laboral, ni del ingreso, admisión y promoción a las plazas. Amenazaron con sitiar otra semana más San Lázaro, señalaron que el objetivo es que los asuntos laborales sean tratados de manera directa con la SEP y que la promoción sea por escalafón, no mediante evaluación. Los docentes llegaron a las inmediaciones del Palacio Legislativo en marcha desde el Zócalo, lo cual causó un colosal congestionamiento en esa zona de San Lázaro. Pidieron la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. En Tapachula crece la tensión por la estadía de migrantes africanos, haitianos y cubanos. Migrantes del continente africano y de países como Haití o Cuba buscan ayuda en México. En Tapachula, unos 2.000 migrantes, muchos de ellos africanos, subsisten sin alimento, ni agua o medicamentos. La tensión y desesperación se apodera de ellos en las estaciones migratorias. Esperan que la autoridad expida salvoconductos que les permitan cruzar el país latinoamericano. Algunos tienen la idea de llegar a la frontera con Estados Unidos, donde quieren pedir asilo. Los migrantes llegaron hace días o semanas a cuentagotas. Muchas familias han cruzado miles de kilómetros y hasta 9 países. Varios niños, mujeres y hombres ya están padeciendo algunas enfermedades gastrointestinales y en las vías respiratorias. La necesidad de sentirse más seguros o la búsqueda de mejores oportunidades económicas son dos de las razones por las que salieron de sus países. Los migrantes exigen al Instituto Nacional de Migración que agilice el trámite del salvoconducto para que puedan transitar legalmente por territorio mexicano. China aseguró que ha logrado nuevos consensos en sus negociaciones comerciales con Estados Unidos. Las relaciones entre Pekín y Washington han alcanzado nuevos consensos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al viceprimer ministro chino, Liu He. Ante medios de comunicación, aseguraron que las negociaciones comerciales entre ambos países han alcanzado acuerdos. Vienen muchas cosas realmente buenas, cosas muy buenas, y creo que lo más importante es que la relación con China es muy fuerte. Probablemente es la etapa más fuerte desde que iniciamos las negociaciones.
El viceprimer ministro chino, quien lidera la delegación negociadora, señaló que el diálogo continuará para lograr mayores progresos en asuntos de preocupación mutua. En esta misma reunión en la Casa Blanca, Liu transmitió un mensaje del presidente chino Xi Jinping en el que anima a ambos países a mantener el espíritu de respeto, igualdad y beneficio mutuo. Trump advirtió a finales del año pasado que si no alcanzaba un acuerdo con China antes del 1 de marzo, elevaría los aranceles que aplica a las importaciones chinas por valor de $200,000 millones. Sin embargo, el plazo se cumplió y las negociaciones comerciales se han acelerado en las últimas semanas. Gracias, Stephanie. Este es el comentario de Rafael Cardona. Lo importante en estos momentos no es saber si el presidente de los Estados Unidos puede cumplir con su amenaza de clausurar, así sea parcial y temporalmente, la frontera norte de nosotros y sur suya. Lo importante es que no hemos dejado de sufrir, ni siquiera durante un solo día, los amagos y las presiones y los malos tratos del gobierno de los Estados Unidos. Eso es algo inevitable. Y así va a ser, con sus matices y con sus tonos de carácter, pero no se tiene que ser Donald Trump para maltratar al vecino del sur. Esa es una historia que los mexicanos venimos arrastrando desde hace ya muchísimos años. Ahora que estamos convocados a las peticiones de perdón de la historia, pues así como le hemos pedido perdón o que los españoles pidan el perdón por la conquista, pues también deberíamos de pedirle a los Estados Unidos un perdón, que expresen ellos una solicitud generosa de nuestra parte, porque ellos también nos han maltratado a lo largo de la historia. La guerra del 47 del siglo pasado, del siglo XIX, bueno, pues simplemente nos hizo más pequeños de lo que éramos y nos hizo más dependientes de lo que nunca pensamos llegar a ser. La política de los Estados Unidos no se hace en el Capitolio, se hace aquí. Y los gobiernos de México, prudentes o imprudentes, respondones o silenciosos, siempre hemos bailado al son que toca el vecino del norte. No podemos pelear contra ellos y no podemos vivir sin ellos. Y este es el humor en el cartón de Falcón. Nuestro gobierno está decidido a no tocar a Trump ni con el pétalo de una rosa. Veamos la foto del día. En Calexico, California, manifestantes contra Trump corearon consignas y elevaron un Baby Trump inflable. El mandatario supervisó la reparación de un tramo de antiguo muro fronterizo. El Vaticano recibió por primera vez a una delegación de la comunidad LGTB. Al regreso del corte le hablaremos de esta apertura. Todos los niños tienen derecho a la vida, así como a la familia y hogar. Crónica por el respeto a los derechos de los niños. Mientras otros confunden noticias con entretenimiento, en Crónica priorizamos las cosas importantes, lo que interesa, lo que hace historia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Corea del Sur declaró estado de emergencia por una sucesión de incendios. El gobierno surcoreano declaró este 5 de abril el estado de desastre nacional por el incendio masivo que azota 3 ciudades y 2 comarcas a lo largo de la costa nororiental. Corea del Sur se enfrenta a una emergencia provocada por el fuego masivo que arrasa los bosques y ciudades a lo largo de la costa este, declarando una emergencia nacional y movilizando todos los recursos disponibles para controlar el fuego. Más de 13,000 oficiales de rescate de todo el país luchan para contener el incendio que comenzó en un condado montañoso de Joseong, a unos 160 kilómetros al noreste de Seúl, antes de propagarse a las ciudades vecinas de Sokcho, Yangneun y Dogae en cuestión de horas. El gobierno declaró el estado de desastre nacional para las áreas afectadas, lo que permitió la provisión rápida de suministros de socorro y otros recursos necesarios para minimizar el daño. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, instó a su gobierno a hacer todos los esfuerzos posibles para contener el fuego y ayudar a las víctimas.
También realizó este viernes una visita sorpresa a la ciudad oriental de Joseon, donde más de 10.000 bomberos y personal militar luchan para controlar el incendio masivo. Y como ya le adelantábamos, el Vaticano recibió por primera vez a una delegación de la comunidad LGTB. Un histórico y primer paso ha sido el encuentro de este viernes en el Vaticano entre representantes de la Iglesia Católica y una delegación de personas LGTB. Aunque los defensores de los derechos de esta comunidad esperaban a ser recibidos por el Papa Francisco, el colectivo ha logrado su primer objetivo, pedir que la Iglesia Católica condene la violencia que viven, como indicó Pedro Paradiso, director ejecutivo de ILGA. Porque tiene que ver justamente con pedir al Vaticano y pedirle a las autoridades un pronunciamiento firme en relación a condenar la terrible violencia que viven las personas y que vivimos las personas LGBTI en todos los rincones del mundo. La anterior exigencia se fundamenta en los resultados de una investigación sobre la criminalización de la homosexualidad en la región del Caribe, donde la Iglesia Católica ha jugado un papel relevante. Y también entender el contexto, ¿no? El contexto histórico, digamos, de una institución que históricamente también nos ha perseguido, que también nos ha condenado. La comunidad lésbico-gay también ha condenado la postura de la Iglesia Católica, que ha equiparado homosexualidad y pederastia, lo que ha provocado violaciones de los derechos humanos. En este contexto, todavía hay 70 países en los que se criminaliza la homosexualidad, de los cuales en 6 se castiga con la pena de muerte. Por ello, exigen que el Vaticano emite un mensaje contundente de una de las religiones más importantes del mundo. La Unión Europea estudia dar un año al Parlamento británico para que resuelva el bloqueo del Brexit. Un año es el periodo que la Unión Europea estudia conceder al Reino Unido para lograr resolver al fin el bloqueo del Brexit. Es un tiempo que Londres podría dar por finalizado tan pronto como el Parlamento británico ratifique el acuerdo de salida. Se trata de una propuesta que ya ha llegado a los Estados miembros a través de sus embajadores permanentes y que ha planteado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Los 27 consideran esta propuesta completamente compatible con la solicitud de la primera ministra británica, Theresa May, que ha pedido a través de una carta este viernes una prórroga hasta el próximo 30 de junio, asegurando que el Reino Unido estaría preparado para presentar candidatos a las elecciones europeas. De concederse una nueva extensión, sería la segunda en apenas 2 semanas después de que la fecha límite inicial del Brexit se pospusiera del 29 de marzo al 12 de abril. Aunque sobre el papel no hay nada que descarte una nueva prórroga en 2020, si esta de un año no fuera suficiente, la intención de la Unión Europea es que sea la definitiva. El poeta Alain Bosquet es el personaje de esta semana en Trazos y Renglones. Alain Bosquet fue un hombre de todas partes y de ninguna parte, según su propia definición, y un poeta con debilidad por la existencia cambiante e inacabada. Nacido el 28 de marzo de 1919 como el ruso Anatole Bisk, se había resuelto el debate del ser o no ser, pero trataba la existencia como un proceso no concluido y en continua transformación. Los entes son un ser a medias, no solo porque están mutando, sino también porque son indefinidos, es decir, su esencia no está restringida, está en curso de su realización, no llegan a estar consumados o completos. A veces, él aborda este hecho con un cierto tono irónico, cínico o pesimista, pero también con una visión lúcida, a veces tierna y lúdica y con sentido del humor. En el poeta Ave, el pájaro es una coma en el cielo, metáfora que da pie a otras imágenes clásicas. En el poema El poeta como mueble, Bosquet hace recuento de objetos cotidianos que se transforman en un mueble, incluido el propio poeta. Cuenta con otros poemas de la misma temática en los que suele explorar el rol del poeta en el mundo moderno, así como su concepción de la poesía. Por eso, toma en cuenta la modernidad y usa un lenguaje sencillo a fin de acercarse a todo público y además para desafiarlo. En sus versos, así como hay referentes de la realidad, juega con las imágenes poéticas y un ritmo con una cadencia que también está presente en su prosa. Incluso renueva la forma tradicional que llamamos soneto, lo cual indica su enorme conocimiento de la construcción de ese formato. A su manejo del soneto le otorga ambivalencia. A través de su flexibilidad puede liberar a la poesía, pero su rigidez tradicional le concede un orden a esa poesía cuando Bosquet pierde el conocimiento, la certeza o el desarrollo del ser.
Además de periodista, ensayista, novelista y dramaturgo, el ruso-francés fue un crítico temido por generar antipatía. Sin embargo, también ganó empatía de sus lectores al exhibir en sus poemas problemas de la identidad entre el yo lírico y la pluralidad, así como al permitir que la Europa en guerra y partes de su biografía lleguen a sus novelas. Con su obra puede concluirse que Alain Bosquet encontró en el acto de escribir no un sitio donde vaciar sus ideas y preocupaciones, sino a amar la poesía. Nos vemos en el siguiente Trazos y Renglones. La conquista de Hernán Cortés dio a México un regalo gastronómico. Rodrigo Llanes, chef e historiador, ve la conquista española como un intercambio cultural y culinario en el que ambas partes ganaron. La idea es aproximarnos al fenómeno de la conquista de México desde el punto de vista gastronómico, que es un universo muy amplio que da para muchísimas cosas, porque en ese momento se confrontaron dos humanidades, pero también dos formas distintas de alimentarse. El historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta que cuando Hernán Cortés llegó al país en 1519, la comida fue una de las principales preocupaciones, ya que estaban provistos de muy pocos alimentos. Lo primero que le importó a Hernán Cortés es primero dónde guarecerse y luego qué comer, porque traía una tropa considerable de más de 400 hombres, y lo primero que intentaron fue pescar en las costas de lo que ahora es Veracruz. También intentaron cazar venados en la selva, a caballo. El chef, con más de 25 años de experiencia, destaca que gran parte de las recetas mexicanas de hoy en día no podrían entenderse si no llevaran grasa de cerdo en su elaboración, una costumbre aprendida de los españoles. Por su parte, la gastronomía española no sería la misma sin algunos ingredientes que se llevaron de México, entre ellos los frijoles y el pimentón. Los españoles regresaban muy tristes y desconsolados al Real, no lograron cazar el venado que estaban persiguiendo en ese momento, pero a la mañana siguiente llegaron los caciques de los distintos pueblos de la zona con un contingente de cocineras y una cantidad abundante de alimentos para darles de comer. Ese es el primer momento en el cual los españoles se dan cuenta del tipo de alimentación que ya había aquí en el continente. Con el curso Conquista la Carta, que se celebra en Ciudad de México esta semana, el cocinero une sus dos pasiones, la gastronomía y la historia, y estudia la conquista desde el punto de vista de la comida. Llegamos al final. Gracias, disfruten su fin de semana. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.